la grabación. Yo creo que allá a ustedes les aparece un aviso de si están de acuerdo o no están de acuerdo con que se grabe. Señora, Les da por favor aceptar. Ustedes saben que nosotros grabamos, o bueno, grabamos la clase 1 como evidencia y 2 para, yo la subo a mi canal de YouTube y así quienes no pudieron asistir a la clase puedan, por medio del video que se sube, puedan despejar algunas dudas que tengan, ¿cierto? ¿Cuál fue el tema o la temática con la que arrancamos este año 2021? Esto es el informe, vamos a mirar la guía. Es la literatura. Prácticamente este primer periodo vamos a hacer un repaso de lo que vimos el año pasado. Si ustedes bien pudieron observar en su guía, la literatura contenía mucho de lo que nosotros vimos el año pasado, como la tradición oral, como la literatura culta, la literatura popular, ¿cierto? Y agregamos otros aspectos como los recursos estilísticos con los cuales los autores y las autoras alimentan la literatura. Entonces encontramos a la literatura como una forma de arte, representación simbólica. ¿Por qué simbólica? Porque utilizamos diversos recursos como metáforas, en fin, como para decir que nuestro amor es como un lucero incandescente, ¿cierto? Estamos comparándolo con algo, ¿cierto? Ya empezó a llegar alguien, entonces démosle a Dayana Garavito, Juan David Fernández Cañas y María José. Vamos a agregarlos de una vez a la lista de asistencia, ahí sí podemos, arrancar. Entonces, Fernández, Juan David, Fernández, Juan David, Garavito, que también es de este salón. ¿Y quién más llegó por ahí? Hola, profe, buenos días. María José Caro García. Caro García, María José, ella es de séptimo B. Buenos días, profe. Hola, ya habíamos arrancado con la clase, pero bueno, vamos a retomar nuevamente y ya les dimos la admisión a la sala. Entonces les decía que esta primera guía es más que todo también un repaso de temáticas que ustedes... Profe, Dayana Garavito. Ya, hija, ya la agregué a la lista, no se preocupe. Muchas gracias. Entonces, de unas temáticas que hemos visto el año pasado, pero las profundizamos y tenemos otros nuevos aspectos a estudiar. Entonces, la literatura como forma de arte, representación simbólica, porque la poesía y la literatura utiliza diversos recursos para poder hacer ver ese mundo interior que tiene el autor o lo que quiere expresar y volverlo bonito, adornarlo con el lenguaje. Entonces, por eso es que se habla de una representación simbólica del mundo, ¿cierto? Y porque el lenguaje son símbolos. Entonces nosotros podemos ver el sol, la luna, las estrellas, pero usted cómo describe esa imagen que ve en vivo y en directo, ¿cierto? En un papel. No, usted empieza este cielo oscuro, los luceros, las luces que se encienden en el cielo. O sea, usted trata de su experiencia visual transcribirla al texto, ¿cierto? Entonces, por eso es una representación simbólica del mundo. La tradición oral, nosotros sabemos desde el año pasado que es una forma de clasificación literaria y es la primera forma de literatura que apareció en el mundo cuando pues nuestros antepasados se sentaban ante el fuego a compartir todas esas ideas y esas tradiciones y esas historias y se transmitieron de generación en generación antes de existir la escritura, ¿cierto? ¿Por qué anónima? Porque es que la mayoría, como se sentaban alrededor, todos alimentaban esa historia, iba el señor de pueblo en pueblo contando, entonces no le pertenecía a nadie, le pertenecía a todo el mundo, ¿cierto? Y por eso es que era popular, porque era de todos, del pueblo, ¿cierto? Y ahí encontramos el cuento popular, que son relatos anónimos que se transmiten de generación en generación, ¿cierto? Entonces, por lo menos lo de muchas historias que nos llegaban a nosotros, a nuestros oídos, sobre por lo menos algunas cosas de los cuentos de los hermanos Grimm, aunque estén escritas, son retomados de la literatura popular, sino que estos señores se pusieron en la tarea de escribirlo, ¿cierto? La leyenda, que el año pasado la vimos, ¿cierto? La leyenda trata narraciones fantásticas que tratan de dar una explicación fantástica a un fenómeno
natural. Por ejemplo, el río Cáchira, ¿cómo fue creado el río Cáchira? ¿Sí? Cosas por ese estilo, tratar de dar las explicaciones por medio de hechos ficticios de cosas reales, ¿cierto? De la creación del mundo, de por lo menos yo sé que esto, la Biblia hace algo frente a eso, por ejemplo, la creación de Adán y Eva, cómo fue que esto sucedió, eso es una leyenda, porque algo que nosotros no sabemos trata de explicarlo por medio de la literatura. El mito. En el mito nosotros encontramos explicaciones, no, ese es el mito, la leyenda es por lo menos la Llorona, cuando nosotros la Llorona nos comentaban que llegaba el borracho y que yo vi la Llorona, entonces esto es para leccionar las personas, para que estos personajes nos digan qué no debemos hacer, cómo debemos comportarnos en la sociedad, y el mito, esas explicaciones fantásticas para las creaciones del mundo, por ejemplo, la Biblia. La literatura culta, que es ya cuando encontramos que pertenece a un autor, que, espérame, les agradezco que pongan en silencio los micrófonos, que pertenece a alguien, que alguien la escribió, en fin, entonces nace para ser escrita, para ser leída y ya tiene un autor, o sea, ya tiene propiedad, ¿cierto? Entonces, por lo menos uno sabe que, no sé, el autor de 100 años de soledad, ¿quién es? Gabriel García Márquez, ¿cierto? Porque él, esa persona, es el autor de esa novela. Entonces, sabemos que toda obra literaria constituye un acto de comunicación, que es lo que trata de transmitirse a través de estos diversos elementos, y que en el lenguaje literario podemos encontrar, que esto ya es nuevo para ustedes, algunos recursos estilísticos, ¿cierto? Los recursos estilísticos o retóricos para embellecer esa forma de expresarnos como en la literatura. Dentro de esos recursos estilísticos podemos encontrar diversos recursos como son los fónicos. Fónicos vienen de sonidos y es lo que afecta a los sonidos. Ahí viene un ejemplo, ¿cierto? En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. Si ve que todo el tiempo es la S, la repetición de la S, eso que hace que a través del sonido nosotros representemos las abejas, ¿cierto? Dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaban. Las abejas como hacen, bueno, ahí está. Los recursos gramaticales son aquellos que afectan las palabras y las combinaciones, por lo menos no hay en esta casa una niña novia, no hay algún poeta bobo de ilusiones. Son las combinaciones que permiten enriquecer o mostrar de alguna manera las palabras y las combinaciones y construir con ellas, ¿cierto? Ahí es un ejemplo sencillo, pero no es mayor cosa. La repetición de las palabras, en este caso no hay, se exagera una idea de que no hay sensación, o sea, que no hay niños, como no hay mujeres en esa casa, pues no hay quien esté enamorado de esas mujeres, entonces hay un vacío de mujer en ese hogar, por decirlo de alguna manera. Los recursos semánticos son aquellos que afectan el significado, ¿cierto? Ella empezó a alejarse de mí, a saltitos, como esa gente que caminaba como esa gente que camina con una pierna tiesa. Entonces, él como que compara eso, ella empezó a alejarse, ¿cierto? Se va yendo, pero no iba rápido, no iba corriendo, sino de a poquito se iba alejando, ¿cierto? No tienen necesariamente una conexión lógica, pero uno trata de imaginar cómo se alejaba esa persona. O sea, no salió corriendo, sino de a poquito se fue alejando, como escurriendo el bultico, ¿cierto? Encontramos diferentes temas en la literatura, la creación de un mundo ficticio, cuando hablamos de unicornios, de aves, en fin. Pero también encontramos el mundo real cuando hacemos esas lecturas, esas novelas realistas de la realidad de nuestro país, de las diferentes situaciones que encontramos en el mundo. ¿Listo? También encontramos que la literatura tiene unas finalidades, ¿cierto? Y unos orígenes. Los orígenes son la expresión de los sentimientos como la alegría, las impresiones estéticas, es decir, lo que vemos en la realidad y lo queremos volver texto,
¿cierto? Transmitir una enseñanza de tipo moral, como con la leyenda que dice, ¿a quién se le aparece la Llorona? A los borrachos, desjuiciados, que la pasan tomando en la calle a altas horas de la noche. ¿Y por qué es la leyenda de la Llorona? ¿Cierto? Que yo me iba a ir pifiando un poquito antes en clase. Para que la gente no salga, no haga eso, eso está mal hecho, ¿cierto? Y también para dar una lección de que las mujeres no deben abandonar a sus hijos, no deben botarlos, no deben, porque su alma va a penar toda la vida por eso. Entonces es como una lección desde la religión y desde la moral, ¿sí? También influir en la sociedad mediante la crítica social, la novela realista, cuando nosotros encontramos como esas situaciones de pobreza, incertidumbre, entonces a través de la lectura vemos por lo menos las vicisitudes o las diferentes dificultades que puede tener un personaje y uno dice, uy, no, pues definitivamente la situación de los desplazados es muy difícil, ¿cierto? Entonces nos hace caer en cuenta de realidades. Eso en palabras más, palabras menos. Ahora los voy a invitar a ver un videíto que va a ser más bonito que yo para explicarles a ustedes cómo esos principales conceptos de literatura. Entonces, muestra a ver esto cómo es. Igual que el sistema debe ser. ¿Escuchan bien ahí el video? Hoy veremos qué es la literatura y sus conceptos generales. No, No, espérenme tantito. lo escucho entrecortado. Ah, pero eso es entrecortado, es por la ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Por la velocidad de tu sistema. Vamos a ver, cambiar audio, mi teléfono, dejar el audio. Profe, no escucho nada. Profe, no escucha nada. No se escucha nada. Espérenme tantito, a ver. No, profe. Altavoz igual que el sistema debe ser. Micrófono. Vamos a ver. Me van a decir, ¿se escucha mejor o no? ¿Qué es la literatura? ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí? La palabra literatura Sí, profe. Sí. que significa letra aproxima el concepto de literatura. La palabra es un Apaguen los audífonos porque se escucha mucho ya mejor. Aristóteles en su obra La Poética definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Recurramos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general que fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo. Profe, no se le escucha nada. No se escucha, el video. No, profe. No. Así no. Se escucha nada, profe. Se escucha, pero muy pasito. Muestra a ver Sí, configuración profe. del audio. Altavoz Escucha igual por que el encima. sistema, micrófono igual que el sistema, ahí está, muestra a ver. Y vamos a ver. No se le escucha nada, profe. Vamos a ver. Ahí, Etimológicamente, la palabra literatura ¿se escucha o no? literae, que No, profe. no, No, se escucha Entonces igual. vamos a hacerlo así. palabra es un material. Ya Aristóteles en su obra La Poética definía la literatura como el arte de la palabra. Este concepto sigue vigente. Podemos decir que la literatura es el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Vamos a la analogía. La música utiliza el sonido, la pintura
literatura se vale del color, la fotografía de la imagen, la danza del movimiento, y la literatura se vale de la palabra. Se define también a la literatura como un conjunto de obras literarias de un país, lengua o época. Es decir, la literatura peruana sería un conjunto de escritos peruanos, o la literatura renacentista pertenecería a la época del Renacimiento. Tomando un concepto más general de fondo, diremos que la literatura es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Es por lo tanto un hecho, la manifestación de un pueblo que refleja su cultura. La finalidad principal de la literatura es la de transmitir ideas y sentimientos del autor o emisor hacia el lector o receptor, a través de la obra literaria que vendría a ser el mensaje. Los textos literarios se crean para que el lector disfrute o se emocione con su lectura. Además, se transmite una enseñanza y se hace reflexionar. Esto, más que una finalidad, es una consecuencia. Por supuesto, la literatura busca la belleza de la palabra. Este tema ha conllevado varias posiciones, ya que se somete a las motivaciones del autor. En algunos casos es pura catarsis, en otros el fin es hedonista. Sartre afirmaba que la literatura es comprometida, es decir, su fin es cambiar el mundo para bien. Juan Ramón Jiménez y Oscar Wilde sostuvieron que el fin de la literatura es la belleza. Esto es llamado el arte por el arte. ¿Cuáles son las principales características de la literatura? Los textos literarios presentan un mundo de ficción, un mundo inventado por el escritor. Esto no quiere decir que esté desligado de la realidad, sino se crea a partir de ella. Además, la literatura presenta un uso especial del lenguaje, ya que utiliza recursos literarios. Estas características hacen que un texto sea literario. Su lenguaje será de naturaleza connotativa y utilizará técnicas como la metáfora o elipsis, que buscan efectos de estilo y la belleza. La literatura es un hecho comunicativo, por lo tanto, se manifiesta de acuerdo a los elementos de la comunicación planteados por Roman Chakotay. El emisor es el autor, el receptor, el lector. Que la literatura puede ser también oral. El mensaje, el significado de la obra, el canal, la escritura u oralidad, el código, el idioma en que se transmite, y el contexto será el mundo representado. Dentro de la literatura encontramos tres disciplinas: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia de la literatura. La teoría literaria nace en Grecia con la obra que ya vimos, Poética. La teoría literaria trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario, su definición, sus funciones, los aspectos de su producción, etc. La crítica literaria interpreta y valora las obras literarias. El crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados. La historia de la literatura da cuenta de la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Puede ser más específico al referirse a países. Además, estudia los movimientos literarios en las distintas épocas. Esos son los aspectos generales de la literatura. Si consideras que la información que acabo de compartir es de gran ayuda, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Bueno, chicos, ahora sí, creo que el último se escuchó mejor, ¿cierto? Señora. Ah, bueno, listo, hasta que por fin, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces, quiero tomar lista de las últimas personas que se nos unieron a la clase ya cuando estábamos en ella. Entonces, Profe, no le escucho nada. ¿ahora sí? Sí, señora, ahora sí. Bueno, listo.
Entonces, quisiera tomar lista de los chicos que se unieron a la clase ya. Entonces está, creo que Angarita Natalia. Listo. Que me alegra verla, que ahora sí esté juiciosa. El señor Juan Sebastián ya lo tengo. Juan David Fernández, Eider Camilo Flores, creo que ya lo adjunté a la lista. Sí, señor. Emanuel Mandón también, María José Caro también, Mayra García, Mayra Alejandra García, ¿es Sí, correcto? señora. Muy Sí, bien. señora. Y Emanuel Mandón, ¿quién más? ¿Quién me hace falta por nombrar? ¿Nadie? Mire, de séptimo A tenemos a... Yo, ¿Quién es yo? yo, ¿Quién es yo? Yara Armando. Hijo, la próxima vez que usted se una a mi clase, le agradezco que no me coloques SALM, un resto de caracteres sin sentido, sino que pongas tu nombre para que me quede fácil identificarte. Bueno, y más como tenemos estudiantes nuevos. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Hola, Yara Armando Mendoza Guerrero. Yair Armando Mendoza Guerrero. ¿Tú eres de séptimo B? Yara Mendoza. Armando Mendoza Guerrero, séptimo B. Yo tengo Mendoza Gutiérrez, pero es Mendoza Guerrero, ¿cierto? Sí, Me he ido una vez, lo corrijo. Mendoza Guerrero. sí. Bienvenido, Jair. Entonces la próxima tú le cambias ahí en acá, o bueno, yo te lo puedo estar cambiando. No. Hacer hospedador, poner lista de espera, renombrar. Entonces, tú le quitas todo ese montón de caracteres y le pones tu nombre, que es Jair Armando. Mira, ahí te lo dejé, para que así nos podemos identificar mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ahora sí, ¿alguna duda, alguna inquietud frente al tema o está claro como el agua de Bucaramanga? Está claro, profe. Sí está claro, profe. Pero como el de Bucaramanga o el agua de la Bucaramanga. Esperanza. ¿De Bucaramanga? Ah, bueno. Como el de Como la Bucaramanga. profe. Ah, bueno, yo iba Ah, bueno. Yo iba cometiendo un error al principio hablé del mito antes de la leyenda. El mito es explicaciones fantásticas de fenómenos en la naturaleza, que por lo menos el dios del trueno Thor es el que crea los truenos, ¿cierto? Y la leyenda es como la Llorona, que mire, Angie Camila Bonilla. Para leccionar, en fin, y son basadas en literatura popular también. Entonces, venga, Bonilla, ella es de séptimo A. Ha intentado entrar las veces, pero como que se le cae la señal. Listo por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? La verdad está muy fácil esa guía. ¿Qué trabajo deben desarrollar? Aquí viene clarito, vamos a ver si lo podemos meter acá. Bueno, este cuestionario, todo lo encuentran ahí. ¿Qué literatura? Ustedes se van al principio, pues, de la guía y ahí encuentran qué es la literatura, ¿cierto? Ya terminé. Pues es que tú eres un duro, por favor, o sea, que es tradición oral, ahí también está, yo sé que Sebastián y Carol también, todos muy juiciosos, tengo como 6 trabajos por calificar y ya voy a empezar a mandar notas, ¿listo? Que leyenda, ahí también viene clarito, van a investigar una leyenda, la Llorona, la Patasola, el Moana, alguna cortica, no se pongan a hacer tan larga si quieren, y la escriben y la copian en el cuaderno donde lo vayan a responder. Listo, ya saben, pueden hacerlo en un cuaderno, en una carpeta. Si lo hacen en una carpeta, cogen las guías, les abren huequitos, hacen su trabajo en hojitas de blog, cuadriculadas, rayadas con el Winnie Pooh, lo que ustedes tengan, les quede más fácil y no afecte la economía familiar. Copian la pregunta, ¿qué literatura resuelven? Y me marcan cada una de las hojas donde resuelvan eso. Si se les fueron 3 hojas haciendo el taller, las 3 hojas en la parte de arriba deben tener su nombre, ¿cierto? Lo mismo que es un mito, investigan un mito, puede ser un mito colombiano, un mito griego, lo que sea, cortico, me lo copian y me lo pegan en el cuaderno, lo copian en el cuaderno. ¿Qué es la literatura culta? Ahí dice en la guía.
¿Cuáles son los recursos estilísticos? Acuérdense los que hablamos ahorita, lo último. Los recursos estilísticos, ¿cierto? Mire, o retóricos para embellecer, ¿qué? Todo lo que tiene que ver con la literatura. Entonces ahí estamos hablando de los fónicos, de los gramaticales, de los semánticos, ¿ok? Otra pregunta. ¿Cuáles son los recursos estilísticos? ¿Cuáles son los rasgos principales de los textos literarios en cuanto a sus fuentes y sus temas? Uy, profe, eso no está en la guía. Mire, aquí dice fuentes y temas en la literatura. Ahí lo encuentran clarito, porque eso, mejor dicho, entran en conflicto. Y por último, ¿cuáles son los 4 fines de la literatura? Entonces aquí les dice, ¿qué finalidad tiene la literatura? Y les está hablando de 4 fines específicos de la literatura, es decir, uno de los 4 objetivos de la literatura. Y por último, me hacen un mapa mental o un mapa conceptual. Profe, pero es que yo no vi con usted el año pasado y yo no sé cómo se come un mapa mental o cómo se come un mapa conceptual. Resulta que ustedes vienen haciendo mapas conceptuales más o menos desde cuarto, quinto de primaria. Entonces, si no saben cómo hacer un mapa mental, pueden hacerlo conceptual. Por eso es que pongo las 2 opciones. Y si no, pues es muy sencillo, porque yo sé que ustedes juegan Free Fire, eso le recargan hasta 10.000 pesos al free, pero para ver un video de YouTube, cómo se hace un mapa mental, ahí sí convulsionan y no tienen conexión a internet, mejor dicho, ay Dios Padre Santo, eso no existe, ¿cierto que sí? No, pues si no tienen mucha perecita de buscar cómo se hace un mapa mental, pues háganlo conceptual, que ustedes saben que es lineal, la idea principal, la literatura, y ahí se desmiembran los diferentes conceptos, ¿cierto? Es muy sencillo. Entonces, de ahí sacamos las 2 notas del primer 30%. ¿Listo? Esta guía vale el 30%, ya saben, muy sencillo. Vamos a sacar las 2 primeras notas y ya la otra guía sacamos 3 noticas o 2 noticas para completar el saber hacer, que ahí ya tenemos un 40%. Se suman las noticas que tienen y el bimestral. O sea, el que pierde con guía si es porque quiere perder el año. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier inquietud, a la orden, ya saben, ya tienen mi número de teléfono, me envían bien clarito sus trabajos, me identifican qué niño y qué niña es quien me está enviando ese trabajo, tanto cuando me lo escriban por WhatsApp como dentro de las hojas de texto. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan y que yo les pueda colaborar y responder? No, profe, ni una. Profe, una pregunta. Señor, escucho, ¿con quién hablo? Con Juan David. Juan David, dime. Profe, en el mapa mental o Conceptual. yo puedo pegar dibujos. También, si es mapa mental, tiene que ir alimentado con dibujos, con colores, lo que tú quieras. ¿Listo? No hay problema, Juan David. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? No, profe. Yair, que está nuevo y entrenándose en el colegio, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro, hijo? Sí, profe. Bueno, perfecto, Yair. Entonces doy por terminada la clase de hoy. Ya grabo esta clase, por eso es, y la subo a YouTube para que ustedes tengan, con los niños que no se pudieron conectar, tengan acceso a la misma. Ya saben, hasta el viernes hay plazo, ¿no? Viernes, no me lo envíen después porque no va a recibir porque suficiente plazo han tenido y eso yo me los veo más de uno jugando Tintín corre en la calle y esto pegados al Free Fire y no están haciendo las guías, ¿no? Porque yo paso por ahí de vez en cuando y me las pesco toditas. Entonces, pilas ahí. Bueno, un abrazo, mis hijos, los quiero mucho, me encanta verlos, me encanta tener clase con ustedes, los adoro, los amo. Ojalá nos veamos pronto. Los quiero mucho. Chao, profe. Chao, profe. Ay, hijo, los quiero, los quiero. Chao, profe. Chao. Chao.